Y a partir de ese momento entonces arranca. Este tema de razones trigonométricas ya lo vimos en clase, ¿sí? Lo único que voy a hacer es traer un recorderis, vamos a recordar un poquito el tema y sobre ese tema vamos a dejar solamente una actividad o un ejercicio, pero ese ejercicio sale de esta explicación. Tan pronto termine la explicación, les voy a dar un intervalo de tiempo para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran hacer y pues quede claro el tema, ¿listo? Bueno, entonces arranquemos. Para poder abarcar el tema de razones trigonométricas, habíamos hablado en clase, eh, hicimos una explicación de una hojita blanca, lo recuerdan ustedes, hicimos un triángulo rectángulo, sacamos unas áreas, ¿cierto? Habíamos visto unos videitos que son como los que tengo aquí en pantalla. Recuerden que teníamos como 4 cuadrados, ¿cierto? Que estaban formados a partir de los lados de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Todos los dibujamos en clase y llegamos a la conclusión que este cuadrado grandecito o el agua que contenía ese cuadrado grandecito podía llenar exactamente los cuadraditos de los otros dos lados más pequeños, ¿cierto? Eso fue como un video que vimos en clase, llegamos a esa conclusión. Entonces la conclusión era la siguiente, era que había un triángulo rectángulo que yo lo voy a dibujar aquí, aquí está en azulito, véanlo, aquí está marcado. Entonces, en azul tenemos un lado del triángulo rectángulo, en verde tenemos otro lado y en rojo tenemos otro lado, ¿cierto? Eso era la forma en que nosotros distribuíamos el triángulo rectángulo. Como es un triángulo, pues tiene 3 lados. Hay 2 lados que forman un triángulo rectángulo, que en este caso son los lados que están aquí, uno con azul, el otro está aquí con verde y el otro está aquí con rojo. Ahí están los 3. Vamos entonces a recordar cómo se llaman esos 3 lados eh, y qué características tienen. ¿Listo? Bueno, voy a seguir adelante. Recuerden que al final les voy a dar un tiempito para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que hago aquí es que cambio, quito esos 2 cuadraditos y dejo simplemente el triángulo rectángulo porque es el triángulo que nos interesa en este momento. El triángulo tiene 3 lados importantes. Entonces tenemos el famoso cateto A, que lo voy a resaltar acá. Tenemos otro cateto que se llama el cateto B. Y tenemos el otro lado que lo vamos a llamar hipotenusa. Las características de estos 3 lados son las siguientes. Tanto el cateto A como el cateto B forman 90 grados. Es decir, que este ángulo que estoy resaltando aquí tiene 90 grados. Ese ángulo tiene 90 grados. Si no tuviera 90 grados, no formaría un triángulo rectángulo y ya no nos sirve el teorema de Pitágoras. Es decir, que el teorema de Pitágoras solo nos sirve para triángulos rectángulos. Voy a mirar un poquitico aquí el chat porque me están escribiendo por el chat, entonces voy a revisar qué preguntas me tienen por acá. Me dice Nicole que no me escucha, pero los demás sí creo que me están escuchando, ¿verdad? Manifiéstense, por favor, alguien que me esté escuchando. Yo sí lo estoy escuchando, profe. Ah, perfecto. Entonces, los que no me escuchan deben ser que deben tener algún problema en su audio. Entonces, pues ahí sí complicado, pero bueno, igual como les digo, la grabación luego les va a servir. Eh, entonces, recordemos, los dos catetos me forman un ángulo de 90 grados y la hipotenusa es el lado más grande y tiene 2 características. Primero es el lado más grande. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros medimos desde este punto hasta este punto, más o menos, este lado que yo acabo de dibujar es más grande que cualquiera de los otros dos que tenemos aquí, es decir, es más grande que este azulito y es más grande que este verdecito, es decir, este rojo siempre va a ser más grande que el azul y el verde, ¿listo? Siempre, siempre. Eso es una de las técnicas y de las cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿listo? Entonces, los dos catetos forman 90 grados, la hipotenusa queda enfrente del ángulo de 90 y además es la más grande de todos, ¿listo? Ahí tenemos la primera conclusión, muy sencillo. Un triángulo, es decir, tiene 3 lados,
Segundo, ese triángulo entonces tiene dos catetos que forman 90 grados y una hipotenusa que es la más larga, la más grande de todos los tres triángulos, de los otros tres lados del triángulo, perdón. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, entonces por el chat puede activar su micrófono y puede intervenir. ¿Listo? Tenemos un minutico para hacer preguntas. 30 segundos, porque un minuto es demasiado. 30 segunditos por si alguien tiene alguna pregunta sobre este triángulo que acabo de crear aquí y cómo se distribuyen los catetos en la hipotenusa. ¿Listo? Parece que no hay preguntas. Bueno, entonces seguimos. Seguimos. Resulta entonces que ya sabemos cuándo formamos un triángulo rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es justamente entender el teorema como tal. El teorema nos dice lo siguiente, decíamos el área de este, lo voy a colocar aquí en rojo para que se vea un poquito más fuerte. El área de este cuadrado que tenemos aquí, más el área del otro cuadrado que está aquí, es decir, la suma de esas dos áreas, siempre me va a dar el área de este cuadrado grande que tenemos aquí. Siempre, repito, voy a borrar y voy a repetir. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando estudiamos virtualmente, uno como que, si cuando estamos en clase es complicado, pues imagínense cuando estamos de manera virtual, pues se nos puede complicar y yo entiendo eso. Entonces decimos, el área de este cuadrado de aquí más el área de este cuadrado de aquí, es decir, la suma de esas dos áreas, siempre va a ser igual al área del cuadrado grande. Siempre. ¿Listo? La suma de las dos áreas pequeñas siempre me va a dar el área grande. Y decíamos en clase que para hallar áreas de un cuadrado pues es muy sencillo porque es multiplicar un lado por otro, ¿cierto? Y si este lado azulito lo llamamos A, pues este otro de aquí también será A y si multiplico A por A pues me da este A al cuadrado. Si este lado lo llamamos B y este es igualito y también se llama B, pues el área va a ser B por B y será B al cuadrado. Y lo mismo si esta hipotenusa la llamamos H y este cuadrado que se nos forma también es H y H por H pues será H al cuadrado. Entonces de ahí nos da que el teorema de Pitágoras sea algo muy sencillo y es la suma de dos áreas igual a una tercera área, es decir, el que vamos a ver a continuación. Voy a borrar aquí ahora estos cositos que yo tenía acá. Y el teorema de Pitágoras simplemente lo vamos a sintetizar. Aquí arribita en la parte superior izquierda lo resalto. La hipotenusa al cuadrado, que es decir, es el área del lado más largo, es igual a la suma de las dos áreas que formé con los catetos o los lados más pequeños. ¿Listo? Entonces, este es el teorema de Pitágoras, chicos. Es h cuadrado igual al cuadrado más b al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Lo que sucede es que aquí yo les coloco el triangulito, es decir, siempre vamos a crear un triángulo y la manera en que yo despejo depende de. Muchas veces en algunos problemas me van a preguntar la hipotenusa. En otros casos me pueden preguntar el valor de un cateto o en otros casos el valor del otro cateto. Es decir, va a haber diferentes ejercicios donde me pueden pedir o la hipotenusa o el cateto pequeño o el cateto grande, ¿sí? Si me preguntan la hipotenusa, pues es muy sencillo, simplemente el término que estaba al cuadrado lo paso al otro lado y lo convierto en una raíz, entonces siempre que me piden una hipotenusa va a ser la raíz de la suma de las dos áreas. ¿Listo? Si me piden un cateto, va a ser la raíz de la hipotenusa menos el otro cateto, ambos al cuadrado. Y si me piden el otro cateto, va a ser la raíz de la hipotenusa otra vez, menos el otro cateto que tengo. Es decir, que de las tres cositas, de los tres lados que yo tengo aquí, siempre debo tener dos y me van a preguntar uno. Siempre debo tener dos y me van a preguntar uno. ¿Listo? Para eso, vamos a hacer utilización del teorema de Pitágoras o vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder, voy a borrar todo lo que he rayado por aquí para que nos quede limpia la pizarra.
y podamos hacer un ejercicio muy sencillito, que también creo que lo hicimos en clase, no sé si con 10, creo que hubo 10.1, 10.2, creo que no lo alcanzamos a solucionar completo, pero pues simplemente si ya lo hicimos, pues lo recordamos y si no, pues simplemente pues lo aprendemos. Aquí tenemos esta situación. Esta situación nos dice que tenemos un pintor, que es este señor que está aquí, tiene una escalera que está reposada sobre una pared. La base entre, voy a resaltar, la base de la escalera hasta la pared, esa basecita tiene 1,5 metros. Y de la base del piso hasta donde se apoya la punta de la pared, tiene 6 metros. La pregunta es, ¿cuánto mide esta escalera que yo tengo aquí en la pared? Entonces, en ese orden de ideas, me están dando este cateto de aquí abajito, que es el 1,5 de aquí. Me están dando este cateto grande, que son los 6 metros, es decir, me están dando este cateto de aquí. Y nos están preguntando el valor de la hipotenusa. Esta hipotenusa, la voy a poner ahora aquí en amarillito. Esta hipotenusa es esta misma de aquí. Me están preguntando eso. Entonces, como me están preguntando hipotenusa, utilizamos esta formulita. ¿Qué vamos a tomar entonces? Vamos a decir, H es igual. Este pizarrón no me permite hacer la raíz cuadrada, entonces voy a escribir simplemente la raíz, como letras, la raíz de A al cuadrado, pero A al cuadrado es 1,5, habíamos dicho. Entonces, 1,5. Porque se me está cayendo internet ahora. Listo, perdón porque se fue un segundito la señal, pero entonces habíamos dicho, voy a repetir aquí todo lo que hemos hablado. Entonces decimos, tenemos una hipotenusa que vale, perdón, un cateto que tiene un valor de 1,5, que es la base de la escalera. Tenemos otro cateto que tiene un valor de 6 metros, que es la altura de la pared, es decir, la base o como la sombra de la escalera sobre la pared, que son los 6 metros que están a su derecha. Y nos están preguntando qué magnitud o qué longitud tiene la escalera. Entonces decíamos que nos están preguntando la hipotenusa del triángulo, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a utilizar el primer despeje, porque el primer despeje nos están preguntando, nos ayuda con la hipotenusa. Entonces la pregunta es, esta hipotenusa es igual a la raíz de la suma de las dos áreas o de los catetos al cuadrado, como usted lo quiera llamar. ¿Listo? Entonces, esa hipotenusa, perdón, aquí. Voy a escribir el texto aquí abajito. La hipotenusa será igual, como aquí no me deja sacar la raíz, pues entonces simplemente voy a escribir la palabra raíz con Z de el primer cateto al cuadrado. Entonces vamos a coger 1,5 al cuadrado, ¿cierto? Que no es multiplicar por 2, es multiplicarse por el mismo. 1,5 por 1,5 más el otro cateto, porque eso es lo que me dice la fórmula, más b al cuadrado. El otro cateto es 6 por 6. Encontramos esas dos soluciones, le sacamos la raíz. Entonces, si cogemos en nuestra calculadora, si lo quieren hacer rápidamente, 1,5 por 1,5 nos daría, vamos a hacer por aquí, 1,5 por 1,5 nos da 2,25, entonces va a quedar
raíz de 2,25 más, a ver, ampliar un poquito esto, más 6 por 6 es 36. Entonces va a ser igual a la raíz de la suma de esos dos valores que acabé de encontrar. Entonces sería la raíz de 38,36. Y la raíz de 38,36 es aproximadamente como 6,2, más o menos, algo así nos va a dar. Es decir, que esta escalerita la voy a volver a resaltar aquí. Voy a poner en color verdecito. Esta escalerita tiene una longitud de 6,2 metros según pues todos los parámetros que nos había dado el ejercicio. ¿Listo? Entonces, tres cositas, bueno, varias cositas, son como 5 que hay que tener en cuenta. Lo primero, leemos muy bien el problema. ¿Sí? Hay que leer muy bien el problema. Segundo, vamos a identificar el triángulo rectángulo que sale de la situación, es decir, este triángulo que tenemos aquí a mano derecha. Siempre vamos a crear un triángulo rectángulo. Una vez tenemos el triángulo rectángulo, vamos a mirar cuál de los tres despejes nos sirven. Si nos están preguntando hipotenusa, pues hacemos el despeje de hipotenusa. Si nos estarían preguntando catetos, pues con alguno de los dos despejes de los catetos. Tercero, hacemos toda la operación matemática que nos lleva a la respuesta. Y por último, siempre me van a escribir la respuesta del problema. ¿Listo? Son 5 cositas, ahorita las vemos todas aquí, se las dejo por escrito. De este problema que acabamos de resolver, ¿qué preguntas tienen? Entonces, ¿que de dónde salió el 1,5? ¿Que por qué 6? ¿Que por qué raíz? ¿Que por qué rojo? ¿Que por qué verde? ¿Que por qué amarillo? Haga de una vez la pregunta porque si en clase se nos complica a veces el tema, pues imagínense por aquí en términos virtuales cómo puede ser. Entonces, pueden activar su micrófono y pueden hacer todas las preguntas pertinentes. A ver, miremos por aquí en el chat. ¿De dónde salió el 38? Listo, Camila me pregunta de dónde salió el 38. Listo. Resulta, Camila, que decíamos, ese 38 sale de, voy a resaltar, dibujar, de la suma teníamos un cateto al cuadrado, es decir, 1,5 al cuadrado, y el otro cateto es 6. Entonces, 6 por 6, 36. La suma de multiplicar esos dos números, es decir, 1,5 por 1,5 da 2,25. Ahora a cambiar de color. 6 por 6 da 36. Aquí está. Entonces, este 2,5 que teníamos inicialmente más este 36 nos da el 38,36 del cual me estás preguntando. Listo, no sé si soy claro, si tienen otra pregunta, no se preocupen, que paso estamos aquí para que me pregunten que por qué el amarillo, que por qué el rojo, que por qué raíz, que por qué 1,5, que de dónde es A, que de dónde la B, que por qué la H, que por qué el señor tiene bigote, que por qué la escalera, todo eso pregunten porque las preguntas son las que nos ayudan a aprender, chicos. ¿De dónde salió el último 6? Ah, de la raíz. Ustedes tienen que ir, voy a abrir aquí. Yo quisiera enseñarles el método para, para sacar las raíces a mano, pero pues se me hace muy complejo que lo podamos aprender este medio. Creo que en clase con 10.2 lo alcanzamos a ver, pero por ahora les voy a decir de dónde sale. Voy a abrir aquí un segundito la calculadora que tiene todos los computadores y les voy a entonces a explicar de dónde salió. Vamos a abrir la calculadora para poderles mostrar específicamente de dónde salió ese número. Bueno, miremos. Entonces aquí tenemos nuestra calculadora. Voy a borrar todos estos números de aquí.
Voy a borrar todo para que nos quede otra vez la pizarra limpia y podamos entender de dónde salió toda esa vaina. Bueno, entonces, de allá nos decía, voy a utilizar aquí. Porque me sale otra pregunta. Profe Marilyn no puede ingresar, ¿cómo puede hacer? Bueno, dile a Marilyn que ya pues vamos avanzados, que puede ver luego el video. Yo subo el video al Facebook, lo voy a subir a mi canal de YouTube y se los comparto por WhatsApp y por Facebook. Los que no tienen WhatsApp, entonces ahorita les dejo mi número para que me puedan agregar y yo los pueda unir al grupo que tengo en WhatsApp también, ¿listo? Entonces, hemos dicho, por todo lado lo subimos, no hay problema por eso. Bueno, entonces vamos aquí con la calculadora. En la calculadora decíamos que teníamos un 1,5 por 1,5, que nos da ese 2,25 que teníamos ya inicialmente. También luego teníamos un 6 por un 6, que nos da el 36 que hay aquí. Y entonces, perdón. Entonces, 6 por 6 nos da el 36. Entonces decíamos 36 más el 2,25 nos da ese 38,25 que teníamos por ahí hace un rato. Y ahora sí, ¿de dónde sale la respuesta? Pues entonces ustedes vienen, utilizan la función raíz, que por aquí no la encuentro, miremos por aquí, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde la encontramos en esta científica? Vamos a ver. Ahora sí, esta aquí tiene. Aquí está la raíz. Entonces sacan la raíz de, nos había dado el valor anterior 38,25 y le sacamos la raíz. Eso nos da, yo he escrito 1,2, pero vea, da 1,18 que es más o menos lo mismo, pero es de sacar la raíz cuadrada de ese número. ¿Listo? Sí es bueno que utilicen la calculadora mientras tanto, porque si no se les va a complicar el tema. ¿Listo? Pero pues por ahora, digamos que se los permite usar. Ya luego en clase, cuando volvamos a la normalidad. Listo. Bueno, sigamos. Preguntas. Bueno, listo. Entonces voy a seguir adelante. Voy a resolver un ejercicio más. Voy a resolver un ejercicio más y terminamos, ¿vale? Aquí hablamos de este siguiente ejercicio que tenemos. ¿Listo? El ejercicio que tenemos es muy sencillo. Dicen que al atardecer un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra en 4 metros, es de 4 metros, perdón, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, chicos, hay que hacer lo siguiente, muchachos. Leer muy bien el problema. Luego de eso, Ayer sí entonces, ya lo hicimos. por aquí alguien está hablando. Me echa a ver quién se le activó el profe, más o menos cuando volvemos. Bueno, eso no hace parte de esta clase, pero se supone que el 15 de abril se termina la cuarentena, pero eso va para largo, entonces de eso ni idea. Chicos, tenemos aquí el ejercicio. Dibujemos, entonces primero, y cuando ustedes me van a entregar la actividad me la van a entregar con estos 3 puntos, 5 puntos que hay aquí. Me van a hacer el dibujarme el triángulo, me van a dibujar y a identificar los lados del triángulo, cuáles son los catetos, la hipotenusa, plantear el teorema de Pitágoras, dan solución y dan respuesta a la pregunta. Entonces, arranquemos. Tenemos 10 minuticos para hacer este ejercicio. Entonces, aquí la pregunta es, atardecer un árbol proyecta una sombra 1,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, lo primero que nos dice aquí es, plantee un triángulo rectángulo. Listo, perfecto. Entonces, en esta misma hoja, discúlpeme que aquí tengo que hacer toda mano alzada, pero pues ustedes allá sí con su regla y todos sus implementos, bien chévere, ustedes hacen allá sus debidos procesos. Entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Entonces voy a utilizar 3 colores para que lo podamos diferenciar. Ahí está, utilicé 3 colores y ya tenemos un triángulo rectángulo. ¿Listo?
yo me devuelvo al ejercicio, entonces decimos, vea, la hipotenusa es de 4 metros. Ahí ya sabemos de una vez que la hipotenusa es igual a 4 metros o a 4, si quieren no le ponga los valores, las unidades para que no me va a confundir. Luego nos dice que la altura, la sombra es este cateto que está aquí abajo, entonces este cateto lo vamos a llamar B. Igual a 2,5 metros. Ya tenemos la hipotenusa y un cateto, y entonces, lógicamente, ¿qué es lo que me están preguntando? Pues, ¿cuál es el valor de A? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el valor de A? ¿Sí? Ya hice la primera parte y la segunda parte. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, nos devolvemos aquí un segundito cuando tenemos el despeje. Entonces, como me están preguntando A, véalo aquí, a lo que me están preguntando, pues voy a utilizar simplemente la ecuación para poder hallar el valor de A. Ve aquí, la dejo subrayada. Esa es la ecuación que voy a utilizar. A igual a la raíz de h cuadrado menos b cuadrado. Eso es lo que voy a utilizar. Entonces me voy para mi ejercicio y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces decimos por aquí, a este ladito, que A va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 4, y como es al cuadrado, pues por 4. Menos, que cuando vaya a hallar un cateto restando, el otro cateto que ya tengo, 2,5 por 2,5. ¿Listo? Entonces, A va a ser igual. Voy a hacer esto en mi calculadora. ¿Listo, chicos? Vean ahí muy claro los valores. Sin embargo, aquí los tenemos. Entonces, voy a utilizar la calculadora. 4 al cuadrado, pues da 16. Voy a borrar aquí. Esto no lo va a necesitar. Pero se sacó el borrador y listo. Voy con el mouse acá y listo. Entonces 4 por 4, que es el rojito que tenemos aquí, 4 por 4, pues es 16. Menos 2,5 por 2,5. 16. Este no me hizo la conversión, 2,5. No, hagámoslo hagámoslo todo completico, porque si no, esta calculadora no me hace resultados aparte. Entonces tenemos 16 por aquí. Y necesitamos saber cuánto es 2,5 por 2,5. Nos da 6,25. Entonces ahora sí vamos a sacar la raíz. Tenemos estos 16 de aquí. ¿Listo? 16 de aquí. Entonces aquí hay 16 menos 6,25. Ahí vamos. Ahí vamos. 16 menos 6,25. Entonces ahora vamos a mirar cuánto es el valor de A. Entonces vamos a colocar ese valor aquí en la calculadora. El valor en la calculadora. Entonces va a ser 16 que ya tenemos menos 6,25. Ese valor nos da 9,75, pero ojo porque tenemos que sacar la raíz. Vea que aquí antes decía la raíz, entonces venimos a este botoncito, sacamos la raíz y la raíz es 3,12. Entonces vamos a decir aquí en texto que A va a ser igual a 3,12. ¿Listo? Es decir, muchachos, esta A, es decir, la altura del árbol, que era la que me estaban preguntando desde un principio, ahí esta altura, es 3,12 metros. Entonces siempre voy a darle respuesta al ejercicio. Entonces voy a escribir la altura del árbol es 3,12 metros. Listo, porque ustedes pueden hacer el triángulo rectángulo, me le colocan los números, hacen los procedimientos, llegan a este número 3,12 y no me responden la pregunta, ¿no? Vea que la pregunta aquí es muy clara, vean, aquí se la voy a subrayar arriba. ¿Cuál es? Aquí la voy a dibujar. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces, la altura del árbol es 3,12 metros. ¿Listo? Para que siempre quede eso ahí muy claritico, muy clarito.
Voy a colocar esa altura del árbol, este texto me quedó en amarillo, eso se ve horrible. Voy a colocarlo en valor más oscuro para que se vea. La altura del árbol es de 3,12 metros. Listo. Y con eso hemos dado la respuesta al ejercicio. ¿Listo? Bueno, preguntas para ir terminando porque se nos está acabando el tiempo. Profe, este ejercicio se lo enviamos por Classroom. Correcto. Yo les voy a dar el ejercicio. ¿Listo? El ejercicio va a ser un ejercicio así muy sencillito. Solo les voy a dejar uno, pero me van a hacer los 5 pasitos. Es decir, van a sacar el triángulo rectángulo, le colocan el valor a la hipotenusa, al cateto. De hecho, los valores que les da el ejercicio y resuelven con el teorema de Pitágoras y me entregan la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? No sé si tengan otra pregunta antes de ir terminando. Pregunte, profe, se le distorsionó el micrófono. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló, aló, aló? Me dicen que se me distorsionó un poquito. Listo, que normal me dice Diego. Perfecto. Bueno, muchachos. Bueno, pero Zenaida no me escuchó bien, pero ahí a algunos les puede pasar eso. Lo importante es que se puedan apoyar luego en el video. ¿Tienen otra pregunta, chicos, por favor? Pregunten que me voy. Pregunten. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo no entendí? Que no sean preguntas de cuándo volvemos a clase, porque eso no lo sé. Pregunten solo cosas del teorema de Pitágoras. Así mismo se da el ejercicio. Sí, Diego, va a ser así. O sea, el ejercicio puede que le dé 2 catetos y le pregunte la hipotenusa, o puede que le dé la hipotenusa y le pregunte un cateto, pero de ahí no me voy a salir. ¿Listo? Entonces, va a ser un ejercicio así sencillito para que ustedes lo puedan hacer ahí desde sus casas. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Me voy a ir. Veo que no hay más preguntas, chicos. Entonces, muchas gracias a los 13 participantes que se conectaron. Miremos al final quiénes fueron los participantes de esta tarde. Tenemos a Yorli, a Nicola, a Michael Alévalo, a John, a Stephanie Quiroga, a Diego Sánchez, a Daniel Vidal, Daniel Peñalosa, Zenaida, Camila, Andrés Cuervo. Muchísimas gracias por haber sacado el tiempito, haberse conectado. Espero sacar otro tiempito la siguiente semana o mientras estemos en cuarentena para darles explicaciones. Me toca darles explicaciones así muy concretas y muy pequeñitas porque este medio virtual es muy complejo tanto para enseñar como para aprender. Entonces, por eso no me les voy a, como dicen ustedes, no me les voy a dar garra en los ejercicios, pero cuando volvamos a clases sí ustedes saben que el tema conmigo es más exigente, pero por ahora pues con que vayamos con lo básico voy contento. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues espero que les vaya bien. Les mando un abrazo, los extraño mucho y pues espero verlos pronto. ¿Listo? Les voy a dejar mi número. Les voy a dejar mi número. Lo voy a anotar por aquí arribita en un texto. Les voy a dejar mi número para que ustedes lo tengan ahí guardadito. Porque no encuentro aquí cómo dejarles el número. El número es el siguiente para que ustedes lo puedan utilizar. 320 479 9286. ¿Listo? Ese va a ser el teléfono del profe Sergio. Ok, mayúscula. Sergio Parra, el profe, para que ustedes me puedan agregar y yo los pueda meter yo tengo un grupito ahí en WhatsApp, todos los puedo meter ahí. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Chao, pues.